Paso de los pinchos que vimos ayer. Si tienen alguna duda pueden preguntar. Y mi compañero Gabriel va a continuar la clase, va a dar los nuevos pinchos. Entonces vamos a empezar. Los primeros pinchos que se vieron ayer. ¿Qué fue lo primero? Primero vimos una comisura, la mayor comisura que tiene el cerebro, que es el cuerpo calloso. Entonces, ¿cómo ubicamos el cuerpo calloso? Tenemos que ubicarnos en posición anatómica. Para ubicarnos en posición anatómica, sabemos que hacia posterior está la cuña, que tiene forma triangular así, con un cacho. Si ustedes lo ven aquí, forma triangular, y aquí tiene un borde rombo. Entonces, sabiendo que esto es posterior y esto es anterior, sabemos que esto es una cara medial. Una vez que sabemos que esto es una cara medial, podemos empezar a estudiar el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es todo esto de aquí. Es la comisura más grande del cerebro y su función va a ser comunicar los dos hemisferios. El cuerpo calloso, a su vez, va a tener 4 partes. Vamos a empezar de anterior a posterior. La parte más anterior e inferior va a ser el pico del cuerpo calloso. Después, la siguiente parte del cuerpo calloso va a ser la rodilla, que va a ser esta elevación o protrusión que se puede ver aquí. Más hacia posterior, tenemos el cuerpo del cuerpo calloso, que va a ser toda esta porción horizontal. Esto va a ser todo el cuerpo. Y finalmente tenemos el rodete o esplenio del cuerpo calloso, que es esta parte que es más posterior. Estas son las 4 partes del cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, una vez que terminamos la primera gran comisura del cuerpo, vamos a hablar de la segunda comisura, que va a ser el fornix. El fornix se encuentra aquí, inmediatamente abajo del cuerpo calloso. Aquí, normalmente debería estar aquí el septum pellucidum, pero en este cerebro no se lo aprecia. Lo que vemos inmediatamente aquí es el fornix. El fornix va a tener muchas funciones. Va a participar en la memoria a través del circuito de Papez. ¿Se saben el circuito de Papez? Sí. ¿Lo pueden redactar? Empieza del hipocampo y región perihipocampal, y ahí van las fibras de la sustancia gris hacia el Son los cuerpos mamilares. Al ser cuerpo mamilar del Y ahí hipocampo. salen por ahí la va al lóbulo anterior del tálamo. Ajá. Ya, bueno, está bien, está correcto. Entonces, el hipocampo, pilar posterior del fornix, desciende a los cuerpos mamilares. De ahí va a la corteza del cíngulo, si no estoy mal. De ahí regresa, de ahí va a la corteza y de ahí al hipocampo nuevamente. Y así se forma la memoria, ¿no? Y aparte de esa función, también tiene la de participar en emociones, ya que está ampliamente conectado con el sistema límbico. Ya, entonces a su vez el fornix también va a tener partes. Va a tener un pilar, que va a ser el pilar anterior del fornix. Va a tener el cuerpo del fornix y va a tener el pilar posterior del fornix. Esas van a ser las partes del fornix, que son las más importantes. Una vez que sabemos eso, podemos ir a hablar del tálamo. El tálamo tiene forma de hojita o de una gota, como ustedes lo quieran ver. Va a estar debajo, inmediatamente inferior al fornix. El tálamo es todo esto que está aquí. Como ustedes lo pueden ver, el tálamo es una estructura muy importante del cuerpo, ya que va a tener múltiples funciones. Va a recibir información sensitiva y la va a transmitir a la corteza. La información sensitiva llega aquí. ¿Qué llega nomás? Llega información sensitiva, auditiva, visual, gustativa y táctil, menos la olfatoria, ya que la información olfatoria llega directo a la corteza cerebral, no necesita pasar por esto. Entonces, para dar una definición, el tálamo es una estación de relevo. Por aquí también pasa información motora. ¿Por qué? Si esto fuera un cerebro normal, aquí tuviéramos el cerebelo. El cerebelo y los ganglios basales o núcleos basales van a transmitir información al tálamo y esa información va a ir a la corteza motora y nosotros vamos a efectuar el movimiento. Entonces, una vez que sabemos que las funciones del tálamo, podemos hablar sobre los pinchos que vemos aquí. El más inmediato va a ser el tálamo propiamente dicho. Después, aquí si ustedes se fijan bien, miren aquí cómo se forma una línea. Toda esta línea que recorre todo el borde superior del tálamo. Esta línea de aquí que estoy levantando es la estría medular talámica, correcto. Si nosotros con esta estría medular talámica nos guiamos, vamos hacia anterior, aquí vemos un huequito. Si aquí ves, si nosotros pinchamos así, mira, flota, ni siquiera hay que pinchar, solo se lo suelta. Eso es el foramen interventricular de Monro.
Y si tuviéramos el otro tálamo aquí, se forma el tercer ventrículo. Entonces, ese es el primer pincho, hacia anterior. Después, si nosotros seguimos la estría medular talámica hacia posterior, vamos a encontrar el trígono avenular. ¿Cuál va a ser la función de ese trígono? ¿No recuerdan? Compañero, ¿para qué sería el trígono avenular? Correcto. Integración sensitiva y ¿Los auditiva. núcleos venulares forman parte de qué? Del epitálamo. Del epitálamo. Sí, Son pues tres era estructuras para... importantes del epitálamo. Glándula pineal, comisura venular y núcleo venular. Muy bien. Ajá. Núcleos venulares, ¿ya? Correcto. Estos son los pinchos de tálamo que vieron ayer. Entonces, tálamo, estría medular talámica, trígono avenular, foramen interventricular de Monro o agujero. Y después vamos a pasar al hipotálamo, que va a ser esto que está debajo del surco hipotalámico. Si ven esta línea, este es el surco hipotalámico, ¿ya? Entonces, acá abajo tenemos el hipotálamo. ¿El hipotálamo qué funciones va a tener? Primero que nada, va a regular el sistema nervioso autónomo. ¿Qué va a hacer este sistema nervioso autónomo? Va a regular frecuencia cardíaca, el cronotropismo, que es la frecuencia cardíaca, y el inotropismo. Aparte de otras funciones de las subdivisiones del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Ya? ¿Qué otra función tiene? Va a producir hormonas liberadoras. Como ustedes ya vieron en fisio, hay hormona liberadora de hormona tiroidea, hormona liberadora de GH, y así de todas las hormonas que hay. Y esas son las principales funciones, además de que el hipotálamo va a tener dos núcleos, el supraóptico y paraventricular. ¿Qué va a producir el núcleo supraóptico? ADH. ADH. ¿Y el paraventricular? Oxitocina. Oxitocina, correcto. ¿Qué hace el ADH? Reabsorber. El agua. En el tubo. Claro. ¿Y fisiológicamente cómo se expresa eso? Si tú reabsorbes agua, ¿qué va a pasar? Menos producción de orina. Menos producción de orina, correcto. La ADH tiene dos alteraciones. La primera, cuando hay un exceso, que va a ser llamada síndrome de secreción inadecuada de ADH, y su principal causa va a ser secundaria a un tumor microcítico de pulmón. Y la segunda enfermedad va a ser porque va a haber ausencia de ADH y va a ser la diabetes insípida. Y la diabetes insípida se divide en central y nefrogénica. Si es central, el problema va a estar acá arriba, y si es nefrogénica, el problema va a estar nefro-riñón. ¿Qué va a pasar en la nefrogénica? Se van a dañar los receptores de acuaporina 2 y no va a haber correcta reabsorción. El tratamiento de esta va a ser con un diurético llamado tolvaptan, que va a actuar a nivel de túbulo cortical. Pero esto no es necesario, ya que eso es fármaco 1. ¿Ya? Y para concluir finalmente, vamos a ver la lámina terminal. La lámina terminal va a nacer inmediatamente del pilar anterior del fornix. Va a ser una lámina que va a ir así. En este sentido, esta lámina terminal va a tener dos partes. Una parte superior, o también llamada oral, y una parte inferior, o llamada caudal. La parte caudal va a tener dos fibras. Miren, si aquí ustedes ven, aquí hay unas fibras que se pueden ver fácilmente. Esta fibra va a ser anterior. Si es anterior, se va a llamar precomisural. Y acá hay unas fibras que son posteriores. Se va a llamar fibras postcomisurales. Y entre estas dos fibras, si nosotros abrimos así un espacio, va a estar la comisura blanca anterior. Y eso es todo el repaso de ayer. ¿Quieren que repita algún pincho, alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, listo. Ya, una transversal. Para esto de la transversal tenemos que saber también un poco lo que viene siendo la irrigación. ¿Cómo viene siendo la irrigación del cerebro? A ver, Las arterias cerebrales. las arterias cerebrales, pero a ver, La explico. posterior, O sea, las posteriores de acá se comunican por las comunicantes posteriores con la arteria carótida interna. De la carótida interna nace la arteria cerebral media. De la arteria cerebral media salen arterias perforantes, ya que se las conocen como lenticulares perforantes, ya, lenticulares estriadas. De ahí más arriba sale la arteria cerebral anterior, que ahí sale la arteria recurrente de Avenue. ¿Se han escuchado? ¿No? Ya, de la arteria cerebral posterior también salen otras arterias
sumamente importantes, que son las arterias talámico-perforantes o talámicas geniculadas, ¿ya? Sabiendo esto más o menos la irrigación y cómo se conectan las dos arterias cerebrales anteriores por la comunicante anterior. Exacto. Entonces, eso es también parte del polígono de Willis, recuerden, ¿ya? Todo eso es parte del polígono de Willis. Ya, que se lo tienen que aprender eso sí de ley, porque dependencia de eso, ahí no una arteria irriga todas las partes, ¿ya? Sino que si vamos a una cara medial, por ejemplo, toda esta parte va a irrigar lo que viene siendo la arteria cerebral media. Pero si es esta parte, es arteria cerebral anterior, ¿me entiendes? Si es esta parte medial. Entonces ahí vienen los síntomas neurológicos. Por eso se va a hablar después cuando hablemos de corteza. Ahorita vamos a hablar lo que viene siendo esto. ¿Qué son los ganglios basales? A ver, los núcleos basales. ¿Y cuáles son? ¿No? Ganglios basales, núcleos basales. Sí, hay esos que forman Núcleos de la base. Ajá, los núcleos de la base son 3 principalmente. No ganglios. Ah, bueno. ¿Por qué no ganglios? O sea, ganglios yo siempre lo he leído, ganglios. Ah, Porque ganglios... Ganglios en el cuerpo, en Ganglios la en el zona, en el sistema nervioso Sí, sí. periféricos. Núcleos de la base. Núcleos de la base, ok. Ya por dentro. Lo que sí te pasa es que Ya, entonces núcleo de la base. los núcleos de la base. Ya, son 3 núcleos de la base. El cuerpo amigdalino, ¿para qué funciona el cuerpo amigdalino? Cuerpo amigdalino es para los que vienen siendo respuestas emocionales, principalmente el miedo. Cuerpo amigdalino. Tenemos el claustro, el núcleo del claustro, ¿se lo han escuchado? No, tampoco. Tenemos el cuerpo estriado. Que el cuerpo estriado se conforma por el núcleo caudado y por el núcleo lenticular. ¿Y el núcleo lenticular cómo se forma? Por el globoso. El globo pálido, sí, Y el putamo. y el putamo. Y el núcleo cumbens es la cabeza del caudado y del putamen. ¿Ya? Sí, todos esos núcleos se los tienen que saber. ¿Para qué funciona cada uno? La mayoría vienen siendo reguladores de movimientos voluntarios, como el caudado, y los del globo pálido, los del lenticular, es para control de movimiento motor. Ya, el claustro todavía no tiene una función, no se le ha estudiado una función exacta, pero creo que es integración sensitiva. Integración sensitiva. Pero creo, o sea, en los libros dice no establecido todavía, con lo que yo lo último que leí. ¿Ya? Ok. Entonces ya sabiendo esto, vamos a estudiar una cara axial, ¿ya? A ver. Habíamos visto, ¿qué sería esto? Este hueco aquí gigante. Los ventrículos laterales, ¿ya? ¿Sí? A ver cómo era toda la vida de los ventrículos. Ahí. Lo expliqué en la primera clase, me acuerdo. Cuando expliqué el tallo encefálico. Plexoporoides, ventrículos laterales. Manancial. Ventrículo. El agujero de Monroe, exacto. Hasta el tercer ventrículo. Acueducto del cilio. Cuarto ventrículo. Ahí tenemos el agujero de Luschka para que salgan alrededor del tallo encefálico, el mesencéfalo para adelante y todo eso. Y entonces tenemos el cuarto ventrículo. Acá tenemos una estructura que aquí veamos como el cuerpo calloso. ¿Se dan cuenta? Hay una parte anterior y una parte posterior, ¿no? ¿Ya? En la parte anterior vamos a tener lo que viene siendo sí, parte del cuerpo calloso, ¿ya? Esto es cuerpo calloso, ¿ya? Esto sería pico y esto sería el esplenio, ¿no? ¿Qué hacía el cuerpo calloso? Unía los dos hemisferios, muy bien. Le vamos a tener algo que viene de sustancia blanca, que se llama cápsula interna. ¿Se dan cuenta todo esto de sustancia blanca? Vean bien. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? La diferencia. Es chiquita, pero hay una diferencia. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Vamos viendo todo lo que viene siendo sustancia blanca. Cuerpo calloso, ¿no? Uno de los hemisferios. Cápsula interna.
que por ahí pasaban todas las fibras corticoespinales, espinotalámicas, todas las fibras sensitivas, que se conectaban con el tálamo para que se integren todas esas funciones ya, que el tálamo tiene sus núcleos, núcleo dorsal anterior del tálamo, núcleo pulvinar, los núcleos geniculados, ¿me entiendes? Ese sentido motor, ¿ya? Entonces, todo esto viene siendo la cápsula interna. ¿Ya se dan cuenta de todo esto? La cápsula interna se divide en un brazo anterior, una rodilla de la cápsula interna y un brazo posterior, exactamente. Ahora, hay cada función y que cada irrigación es diferente de la cápsula interna, ¿ya? Si es que sin falta alguna parte de aquí, son síntomas neurológicos, si no me acuerdo, pero eran diferentes. Si era anterior, creo que era extremidades, si era posterior, si era anterior era motor y si era posterior suele ser sensitivo, eso tienen que buscarlo. Pero a dependencia de la cápsula interna, hay partes de la cápsula interna que se divide, qué tractos llevan. Si llevan tractos sensitivos, tractos motores, ¿ya? O sea, tractos descendentes o ascendentes, ¿ya? El tálamo. Este es el tálamo, el verde. ¿Lo ven? Tálamo. ¿Ya? ¿Cuál es la localización del tálamo? Está, localización del tálamo. Cuando uno pide localización anatómica de una estructura, ¿qué está alrededor, que lo rodee y dónde está exactamente? Entonces es la pared a medial, está el ventrículo. Exacto, el tercer ventrículo, muy bien. Está el tercer ventrículo, la pared lateral y el tercer ventrículo. Al lateral del tálamo está la cápsula interna y el núcleo lenticular. ¿Ya? Núcleo lenticular, que está conformado por el globoso y el putamen. Ya. Y se conecta por los tálamos como por la conexión o conexión intertalámica. Muy bien. Entonces, cuando se le pide posición anatómica de algo dónde está localizado es qué estructuras están alrededor, ¿ya? Por eso le digo. Y entonces, tálamo, ¿ya? Y van viendo todo. Ok, después del tálamo, vamos a tener un núcleo que está acá, separado. ¿Qué sería ese núcleo? El caudado. ¿Cómo era el caudado? La forma. Si vemos en algún libro de anatomía, la forma del caudado es como una C. ¿Se han dado cuenta? Es como una C. ¿Ya? Es una C que rodea todo el tálamo y todo. ¿Ya? Es una C. Entonces esta es la cabeza del caudado. La cabeza del caudado. De ahí vamos a ver el núcleo lenticular. ¿El núcleo lenticular cómo se formaba? Lateral está el putamen y medial está el globoso, que el globoso se divide en globo pálido lateral y globo pálido medial. ¿Ya? Quiero que vean bien la diferencia. Miren, toda esta partecita, ¿se dan cuenta? Esta sustancia gris. Lo más blanquito que vean, sustancia blanca, cápsula interna. Y lo más grisecito que vean es el núcleo lenticular. Está el putamen, está el globoso, parte medial y parte lateral, ¿ya? La cápsula interna sería todo esto. Es un poco difícil de delimitarla a veces la cápsula interna, pero miren, se encuentra. Es como que medio blanquecito, ¿ya? Y aquí está el núcleo lenticular. A más lateral, el putamen, globoso, ¿ya? Que se divide en dos partes. Cápsula interna. Y otra cosa de delimitar, el núcleo lenticular, ¿entre dónde se encuentra? Entre la cápsula interna, medial y lateral, la cápsula externa. Hay una cápsula externa. ¿Ya? Hay una cápsula externa. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Este es el núcleo lenticular, estos tres pinchitos. ¿Ya? Estos tres pinchitos acá. El núcleo lenticular es todo esto. ¿Se dan cuenta? Que ahí está el putamen, está el globo pálido, medial y lateral, ¿ya? ¿Ok? Y esto es todo cápsula interna. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Pero cuando nos pinchan así hay que especificar si Hay que es especificar, claro. globoso, si es putamen. Si aquí es putamen, núcleo putamen. Si es acá, núcleo caudado. Ahora, no sé si el núcleo accumbens también en teoría debería ser esto, todo esto. Que el núcleo accumbens se conforma por la cabeza del putamen y la cabeza del caudado, ¿ya? Pero no sé si se ve en este corte, entonces, cabeza del caudado, ¿ya? Pero tienen que saber que también ahí, si está el cabeza del putamen, es núcleo accumbens, ¿ya?
Entonces todo esto es lenticular. ¿Ya? Esto cápsula interna. Quiero que le vean bien. Cápsula interna. Porque delimitando cápsula interna y cápsula externa es como pueden delimitar dónde está el núcleo lenticular, dónde está el tálamo. ¿Ya? Así se tienen que guiar. El núcleo del claustro. ¿Por qué se llama claustro? Porque está enclaustrado, así, por eso es el nombre. Porque aquí está entre la ínsula, entre la sustancia subcortical de la ínsula y entre la cápsula externa. Está entre esos dos. La función de la ínsula. ¿Qué es la ínsula? Nosotros abrimos el temporal, y abrimos el parietal y vamos a encontrar la ínsula ahí adentro, ¿ya? Lo abrimos. La ínsula. Ya está por aquí adentro la ínsula, ¿ya? Por allá adentro. Aquí. Este es el temporal. Ya, abrimos. Está dentro de la ínsula. La ínsula tiene una función sensorial de integración sensitiva visceral. De gusto, de tacto, ¿ya? Dolor. ¿Ya? Esa es la función de la ínsula. Y entonces entre la sustancia de la ínsula y la sustancia y la cápsula externa está el claustro. Que es una linda, una banda finita de sustancia gris. ¿Ya? El morado. Cápsula externa. Esta es cápsula externa. Y ahí es. ¿Sí lo ven? El moradito. Aquí. Si se ven como que aquí un poco más oscurito, ahí es el claustro. ¿Ya? ¿Qué otro pincho hay que me olvidé de poner? Ya. Este eran todos los pinchos de los núcleos basales, que recordemos son 3. Obviamente aquí nos está pichando el cuerpo amigdalino, que ese es otro núcleo basal, ¿ya? Cuerpo amigdalino. ¿Cuál es la función del cuerpo amigdalino? Tienen que saber todas las, exacto, emociones. Ya la percepción interviene en lo que viene siendo, todo lo que viene siendo el sistema límbico también, ¿no? ¿Ya? Porque es del control de las emociones, principalmente del miedo. Ese es el que más, ¿ya? Hay un síndrome que se llama el síndrome Kluver-Bucy. ¿No han escuchado? ¿No? Gaibor, ¿te acuerdas del síndrome Kluver-Bucy? Kluver-Bucy. Era una hipersexualidad. Sí, ¿verdad? Por el daño del cuerpo mental. Eso lo vi, una vez me lo tomó. Ya. Entonces cuando está dañado el cuerpo amigdalino, se llama ese síndrome, Kluver-Bucy. ¿Ya? ¿Cómo se escribe? Creo que lo tomo. Kluver. K-L-U-B-E-R B-U-C-I. Bucy. ¿Ya? ¿Por qué le hicieron cabrón? No, me cansé. Y muchas ganas de meter a la clase de ciclo así. Ya. Ya, ahora vamos viendo con la irrigación. Como les había dicho que la irrigación se iba a dar principalmente arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. ¿Ya? Y que ahí tienen sus perforantes cada una, la anterior y la media. La parte anterior del cuerpo calloso va a ser irrigada principalmente por la arteria que viene siendo avenue, que es la estriada, la arteria recurrente estriada, también se le llama. ¿Ya? Esa sale de la arteria cerebral anterior. Irriga principalmente lo que viene siendo el cuerpo calloso. ¿Ya? ¿Ok? Esta parte es arteria cerebral anterior. ¿Se dan cuenta? Esta parte. Esta parte es arteria cerebral media. ¿Ya? Toda esta parte. Entonces, si está infartado, si ahí pasa algún trombo y en esa parte se infarta de la arteria cerebral media, va a comprometer todo esto. ¿Ya? Que de la arteria cerebral media nace una arteria que se llama la lentículo estriadas. ¿Ya? Que irriga el núcleo lenticular. ¿Ya? De la arteria cerebral posterior, que irriga parte del cuerpo calloso posterior y todo eso, sale de la arteria talámicas perforantes, que irrigan el tálamo. ¿Ya? Y aquí lo que irriga cápsula interna y también un poco de tálamo viene siendo la arteria coloidal anterior.
¿Sí? Hay algo que se llama la triada de la arteria coloidal anterior, que te da síntomas de hemiparesia, hemiastesia, y te da lo que viene siendo una hemianopsia homónima lateral. ¿Ya? Es una triada de la arteria coloidal anterior. ¿Sí? Sé que es mucha información, pero intenten. Exacto. Si quieren que repita, yo repito. Si quieren que te le digo la triada, ¿ya? Pero es de la arteria coloidal anterior. Entonces, a ver. Principal, vamos viendo la irrigación. ¿Por qué se irrigaba toda esta parte? Arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, arterias tálamos perforantes que nacen de la posterior, arterias lentículo-estriadas que nacen de la media, ¿ya? Y aquí esta parte, la parte de la cápsula interna, brazo posterior y parte del tálamo también es irrigada por la arteria coloidal anterior. Que la arteria coloidal anterior, ¿de dónde nace? De la arteria carótida interna. ¿Ya? ¿Sí me están entendiendo más o menos ahí? Que la irrigación se la tienen que saber de ley. O sea, se la tienen que saber de ley. Yo creo que el doctor sí los va a tomar en algún momento, o en teoría. Creo que el doctor menos. Entonces tienen que saberse de ley. Y esto es arribita nomás de irrigación. A ver, voy a repetir de nuevo los piños. ¿Les parece? ¿Sí? Si necesitan que hable un poco más lento o más claro, me dicen. ¿Sí están todos viendo? Sí. Sí. Sí, seguro. Yo. Sí, es bastante. La irrigación del cerebro es hartísima. ¿Esto qué era? Cuerpo calloso, exactamente. La parte posterior y la parte anterior, ¿no? Eso es lo primerito que tienen que hacer, delimitar. La parte posterior y la parte anterior, ¿ya? ¿Cómo se veía cuál era anterior? Núcleo lenticular va a estar más adelante, el tálamo más atrás. No va a estar así. Debe estar así. Entonces hace que esto es anterior, esto es posterior. ¿Ya? Porque de aquí yo no le puedo limitar. Está cortado, no sé. Yo no le puedo limitar. ¿Ya? Entonces, tenemos que esta gran bolita es el tálamo. ¿Ya? Parte anterior tenemos el pulvinar, parte posterior pulvinar, parte anterior tenemos los núcleos, el tubérculo anterior dorsal del tálamo, pero eso no está mal. Solo le estoy diciendo para que se ubique. ¿Ya? Tálamo. ¿Están viendo todo? Tálamo, cuerpo calloso. Parte anterior, parte posterior. Tálamo, cuerpo calloso, parte anterior, parte posterior. ¿Sí? De ahí que venía otra parte de sustancia blanca. ¿Y la? Cápsula externa. Cápsula externa, exacto. Cápsula externa. Brazo anterior. Rodilla. Y brazo posterior. ¿Ya? ¿Esta es? La cápsula externa. Ya. De ahí, vamos con el cuerpo estriado. El cuerpo estriado se divide en núcleo lenticular. ¿De cuál otro núcleo? El caudado. El cuerpo estriado se forma por dos núcleos, caudado y lenticular. Y el lenticular se forma por dos núcleos, putamen y globoso o globo pálido. ¿Ya? Entonces, esto de acá que les he dicho que era el blanco. Ah, en la cabeza de... La cabeza del Caudado. cabeza del caudado. Cabeza del caudado. ¿Ya? ¿Cómo se formaba el núcleo accumbens? Por la cabeza del caudado y el putamen. Sí, por la cabeza del putamen y el caudado. Muy bien. ¿Ya? De ahí. Esta otra de sustancia gris, todo esto, ¿cómo se llama? Ese es el lenticular. Núcleo lenticular. Ahora, si pincho exactamente aquí, es putamen. Putamen. Cápsula. Globo pálido, que se divide en una parte medial y una parte lateral. Una parte medial y una parte lateral. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Lateral, medial. Globo pálido. O globoso. ¿Cómo le dicen ustedes? Globoso. No, pálido. No, vale. Ya, globo pálido. Ya, ok. ¿Este? En
Putamen. Era el putamen. Putamen, muy bien. ¿Esto era cápsula? Externa. Externa. Y entre la cápsula externa hay un poquito de sustancia gris. ¿Cómo se llama eso? Cápsula externa. Ya, entonces la ayudo. Y aquí hay otro más de sustancia blanca, que está por debajo de la ínsula. Sustancia blanca subcortical de la ínsula. Entre la cápsula externa y sustancia subcortical de la ínsula había otro núcleo, el último núcleo, que está enclaustrado. El claustro, ¿ya? El claustro. ¿Ya? También. Cuerpo calloso, interior posterior. Tálamo. Amarillo, verde, verde. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo mejor. A ver si se le hace. Mira, estos tres verdes, cápsula interna. ¿Ya? Estos dos blancos son cuerpo calloso. ¿Ya? Este es el tálamo solito. No tengo más verdes. Acá, cápsula externa, blanco. Acá, sustancia subcortical de la ínsula. Exacto. ¿Ya? Y los rojos, núcleo putamen, globo pálido, lateral, medial. ¿Ya? ¿Sí? Me faltaría el último pincho. Del núcleo, que sería, ¿cuál sería? Me falta. El claustro, que estaría ahí. Esa es sustancia blanca subcortical de la ínsula. Esta es la ínsula. ¿Ya? Lo blanco es sustancia blanca. Y lo verde también, ¿ya? Sustancia blanca, cuerpo calloso, anterior, posterior. ¿Ya? Pico, rodete o esplene. ¿Ya? Cápsula anterior, cápsula interna anterior, brazo anterior, rodilla, brazo posterior. ¿Se dan cuenta? Tienen que seguir el trazo de lo blanco. ¿Ya? Acá, sustancia blanca, subcortical de la ínsula. Cápsula externa. Cápsula externa. Ahora vamos con los núcleos. Me falta uno. Pero eso igual se hace como que la cabeza se tiene y rezar. Ya, este núcleo, cavada, núcleo de cavada. ¿Ya? Este núcleo, putamen, globo pálido, lateral, medial. ¿Ya? Y este rojo de aquí, que está entre dos, claustro. ¿Ya? ¿Sí? Recuerden que no, el pincho no va a estar de color, pero para que se vayan guiando. ¿Sí? Ya sabes, estoy poniendo verde, cápsula interna, blanco, para que no se confunda, principalmente en esta parte. Ya, a ver, alguien que me explique. Ah, ya.